está con nosotros la todavía defensora Nadia Cruz. Nadia, ¿valió la pena? Claro que sí, muy buenos días. Buen día, Primero, gracias por estar acá, Nadia. no, a ustedes por la invitación. Tengo un pedazo de la letra, póngame el carnavalito, no sean malos. Valió la pena, ¿sabes? Dice acá en la última parte, Nadia. Valió la pena tanta locura, valió perder un día la tal cordura, valió la pena jugar mis dados en tu ruleta, valió la pena la jugarreta de mi destino, en mi destino valió la pena esta jugarreta, qué bonito, valió la pena tanto estar, tanto ataque también, Nadia, ¿no? Valió la pena. Al final, el balance, ¿cuál es de todo este tiempo? Ha estado Nadia en un momento muy difícil porque siguió la gestión de Nadia a ese pequeño, mediano, gran escándalo con el último defensor, David Tezanos, que fue cuestionado y luego le tocó a Nadia Cruz asumir en una suerte, le decía en otra entrevista, de sucesión. Le tocó un momento de crisis y sobre todo, Nadia, le tocó ese momento tan difícil para todo el país. Masistas, pititas, mesistas, todos y todas sufrimos y en ese momento fue difícil estar en la Defensoría. ¿Cuál es el balance, Nadia, de todo esto? ¿Ya ha tenido tiempo de hacer sumas y restas? Todos los días, a lo largo de estos años, y valió la pena. Yo me voy muy feliz, bueno, cierro este interinato muy feliz, muy agradecida con la vida, con la historia. Mira, yo vengo desde abajo de los derechos humanos, desde la movilización, desde el voluntariado. Y claro, como nos decían allá por los años 2000 algo, veníamos de los grupos de los hijos de nadie porque no teníamos apoyo de absolutamente nadie y no conocíamos absolutamente a nadie. ¿Qué hacía Nadia antes de ingresar al Defensor del Pueblo? ¿Dónde estaba? Yo he iniciado en el área de derechos humanos con voluntariados en la Asamblea de Derechos Humanos. Yo he sido dirigente de la Asamblea Permanente por los años 2006 aproximadamente. ¿Quién la inspiraba? ¿Había alguna persona que le inspiró en su trabajo, alguien a quien seguir? Sí, por supuesto. Primero fue Roberto Quirós, él fue mi docente, fue uno de los abogados que siguió el juicio contra García Mesa. Y yo recuerdo que yo estaba en la Católica, él era mi docente y luego fui a trabajar a su bufete. Derecho. Y cuando un día estábamos limpiando gavetas, empieza y se me cae todo un grupo, unos legajos, y era el caso de García Mesa y empecé a revisar y leer los testimonios de las viudas, de las familias, ver las estrategias de cómo se había impulsado. Y ahí yo me enamoré de los derechos humanos. Y dije, ¿habrá visto los testimonios de las viudas de la calle Harrington, por ejemplo? De la calle Harrington, de las víctimas de los desaparecidos, de los asesinados durante el periodo de García Mesa, que era bastante largo, que era una seguidilla de un proceso dictatorial bastante largo en nuestro país. Y a partir de eso ingreso primero a la Asamblea de Derechos Humanos con una ilusión muy grande de trabajar en el área de derechos humanos. Después me ligan a la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Yo ingreso como una abogada técnica. ASOFAM. Ah, trabajó en ASOFAM también. He trabajado por muchos años y todavía soy parte de ASOFAM porque yo siento que ellas son mis madres, son mis abuelas, son mi familia. Y son realmente el pilar fundamental en la opción Ruth de Llanos, derechos humanos. Beatriz Suárez. Beatriz, Bettina, Gabriela. Edith, Anita Urquieta, Martita Delgadillo, un montón. Ahí hay grandes ejemplos de verdad de lucha por los derechos humanos porque han sufrido la violación de derechos humanos, ¿no? Más que por haber sufrido, que eso es innegable, es por su resistencia y por su valor. Yo recuerdo que el 2019, cuando me toman la institución, las oficinas, empiezan a remitir a las llamadas, las amenazas, el hostigamiento. Yo estaba en mi casa un día
y era un domingo. Y yo dije, y me puse a pensar y empezaba a chilchar, yo recuerdo. Y que yo estaba muy triste, estaba muy mal. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hubieran hecho ellas? Y las empecé a escuchar, literalmente, perdón por la palabra. Evocándolas, Sí, ¿no? perdón por la palabra, pero puteándome. Así, levántate y anda. Y si te levantas y vas y no puedes, sal a otro lado. Yo en ese momento tenía así un montón de compañeros, compañeras, defensoras, defensores del pueblo, de derechos humanos en toda la región. Y claro, en los momentos duros, en los Nadia, momentos de duros la crisis. de la crisis, y me decían, vente a tal país, vente a este otro, te vamos a dar refugio, te vamos a apoyar y demás. Y yo las recordé a mis abuelas, que yo las llamo así, a las chicas grandes, y dije, no. O sea, a mí no me están correteando, a la gente sí, pero a mí no me están correteando con una pistola, con una ametralladora. Me están amenazando. Estamos hablando del 2019. 2019. Nadia, hay una diferencia, y acá quiero también hacer una comparación, escuchando el recorrido suyo desde la Universidad Católica, comenzando a interesarse en los derechos humanos, ASOFAM, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, todo eso forma parte de un ámbito, pero hay otro que es mucho más grande, que es el defensor del pueblo. Y lo digo porque en algún momento yo veía como después de Ana María Romero de Campero, que asumió, que construyó, que selló, que dio el ejemplo, como por ejemplo Waldo Albarracín, que fue quien le continuó el camino, en un primer momento no fue fácil, para nadie es fácil, pero yo veía como Waldo iba de la Asamblea Permanente al Defensor, y no es lo mismo. Uno puede tener toda la lucha, la voluntad, la fuerza, pero una cosa es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por ejemplo, o ASOFAM, y otra, esa estructura enorme que es el Defensor del Pueblo. Es una institución muy grande a la que hay que saber acomodarse, hay que conocer el equipo. Es enorme. Yo creo que esa ha sido también una batalla, ¿no? Comprender la dimensión de esta institución. Bueno, yo difiero, porque en realidad es una institución muy pequeña para lo que tú sí señalas, para funciones muy grandes que tiene la institución. Y yo tenía una ventaja, y no lo puedo negar. Yo ingresé al Defensor del Pueblo el año 2011 como consultora, e hice un recorrido dentro de la institución en diferentes cargos. Pero antes de eso, yo hacía muchas visitas y trabajo coordinado con la Defensoría del Pueblo del Alto en la época de Waldo Albarracín. Ingresé a la Defensoría oficialmente como funcionaria en la época de Rolando Villena. Me fui en la última parte de Rolando Villena y vuelvo en la gestión de David Tesanos. ¿Por qué se fue? Porque yo sentí que en ese momento la Defensoría del Pueblo se había estancado, no estaba respondiendo al mandato constitucional y no había una opción por las víctimas. Yo sentí eso y creí que ya no era mi lugar. El 2016... ¿Renunció? Renuncié. Yo renuncié, además que mi inmediato superior, que no voy a decir su nombre, era una persona que empezó a ejercer en toda la estructura de la institución una suerte de acoso, una suerte de sometimiento a muchas personas. Y yo no quise eso y decidí irme. Pero bueno, esto fue un episodio muy, muy fugaz. El 2019 vuelvo con mucha experiencia. Vuelvo también con mis primeros pasos ya en el Estado, porque yo no había trabajado en el Estado como tal. Es que son estructuras más complejas, por eso se diferencia también de ASOFAM o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, porque es más compleja, y si bien cuando usted ya la conoce, Nadia, no le alcanza, sí es verdad que necesita tener un buen dominio de los distintos tentáculos. Lo habrá experimentado el 2019, tentáculos en términos de brazos operativos que actúen sobre los muchísimos sectores donde se vulneran los derechos de las y los bolivianos, porque el defensor está ahí para defender los derechos cuando el Estado, que tiene que hacerlos cumplir, no los cumple, y ahí viene el defensor del pueblo. 2019 y esos momentos de ataque, incluso de querer entrarse a las oficinas, ¿ha sido el peor momento o hubo peores, Nadia? Hubo peores.
Así. Sí. Al momento de asumir y todo lo que te genera. Para mí de los peores han sido las masacres. Y de verdad, el proceso de negociación de noviembre del año 2019. Ustedes ven la foto famosa de Andrónico y mi persona en un cabildo en Sacaba. Ese proceso fue bastante duro para mí, porque estábamos recogiendo muertos, estábamos recogiendo cuerpos en las calles, estábamos yendo a asistir heridos moribundos en hospitales. ¿Estuvo presente usted en persona? Sí, y tuvimos que administrar y organizar todo a nivel nacional para que podamos alcanzar con nuestra estructura todo. Y lo hicimos, lo logramos. Pero, mira, de yo haber escuchado de mis abuelas decir cómo mataban a sus familiares y escucharlas y sentir el dolor que ellas sentían, a yo tener que recoger esos cadáveres, es caer en una realidad muy dura. Y lo otro es, en ese momento, mantenerte firme, porque hay que ser honestos. Todos los medios, todo el ámbito mediático. Estábamos ausentes, Nadia. Y se nos vinieron en contra. Yo recuerdo, mira, Claudia, Pero además conferencia. no había, ahí yo lo quiero decir y lo hemos comentado acá con colegas, hemos intentado, nosotros como medio, creo, Nadia, de los pocos que hemos logrado tener una información más completa. Era muy difícil que los periodistas estemos ahí cuando tuvimos la voluntad. No hablo de los medios que ni siquiera tuvieron la voluntad de no estar. Y esta experiencia que usted está contando no la pueden contar gran parte de los medios que no estuvieron o no estuvimos en el lugar, ahí donde reinaba la muerte. Ni siquiera de servidoras y servidores públicos ni de líderes políticos. Yo subía en el caso de Sencata, porque no se podía movilizarse mucho por el país, cuando yo subí sola. Subí sola con mi presencia, mi chofer, mi delegada y un profesional. Subimos solos, jalando al Ministerio Público, jalando al IDIF, y ya no enfrentar todo ese dolor, esa sensación de dolor, de muerte y de petición de justicia. Mira el año 2019 con ellos. Y la gente ahí no tuvo nos momentos atacaba. de tensión con el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ¿no? Con el ministro de Gobierno, con el ministro de Defensa en ese momento. Mira, hay datos que nadie sabe. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Sencata, cuando ocurre la masacre, nosotros ingresamos al día siguiente con médicos forenses y demás. Esa noche, el 20 de noviembre, podía haber ocurrido la tercera masacre en Sencata. Estaban ya los helicópteros rondando el lugar porque la gente estaba muy dolida. Y nosotros estábamos en el lugar y yo me ofrecí con el ministro de Defensa a decirle, yo voy sola. Y voy y paro a la gente, pero por favor saque sus helicópteros, porque lo que van a hacer a momento de que uno se exalte o pase algo, los van a volver a matar. Y eso nadie lo sabe. El ministro, más bien en esa oportunidad, nosotros ya habíamos salido con una denuncia de asesinato en ese momento para los helicópteros y demás, pero eso, Claudia, para mí fue lo más fuerte, porque era tanto dolor y tanto sufrimiento, sentirte absolutamente sola porque nadie nos acompañó, no había ningún diputado, senador, de ninguna fuerza política. De ninguna fuerza política. Yo tenía una conferencia de prensa y los medios de comunicación me rechiflaban, me empezaban a decir que yo estaba defendiendo delincuentes, que yo estaba... ¿Los medios? Sí, los medios en las conferencias. Había uno de Unitel, si no recuerdo mal, que me decía, usted está defendiendo hordas. No, ya... ¿El periodista? El periodista. Entonces, y claro, y en las coberturas cuestionamiento de por qué yo estoy yendo por las víctimas y no por toda la población con una posición de más o menos justificar aquello. Y sostenerte en eso sola, absolutamente sola, es difícil, es muy complejo. Y lo segundo fue, en noviembre te decía, porque cuando Áñez llama a un gran diálogo nacional, tú recordarás, hay una foto en la Casa Grande que son como 100 personas que representaban organizaciones en ese momento, supuestamente dirigentes, y yo estaba en Cochabamba con toda la dirigencia campesina, cocalera, de organizaciones sociales, de todo lo que se estaba bloqueando en Cochabamba, que era el bloqueo duro en ese momento. Y mira, desde mi posición, sabiendo que ellos habían matado a la gente, era
no, hay que mantener una institucionalidad y llamarlo al ministro de la Presidencia, y llamarlo al ministro de Gobierno, decir vamos al diálogo, vamos, vamos. Hacerles entender que ellos, que no conocían a la sociedad, que no conocían las organizaciones, hacerles entender que Áñez y sus ministros se estaban reuniendo con gente que no era necesariamente la legítima y no era la que estaba bloqueando. Trasladar a los ministros de un gobierno que no me reconocía, que no me quería y que quería seguir matando a la gente, y trasladarlos a Cochabamba y poner buena cara y estar del lado de las dirigencias que estaban totalmente amedrentadas en ese momento, y apostar por un diálogo sabiendo que las propias dirigencias no estaban de acuerdo porque tenían un sentimiento de parar o de no asumirla a Áñez como ella se había proclamado como presidenta. Y ahí, yo te digo, fue de las otras decisiones difíciles y que desmarca un poco lo que tú decías, tu militancia en organizaciones de sociedad civil. Yo sé que si hubiera estado como militante de Azofán, capaz de decir, no vamos a aceptar una presidenta como esta, con estas condiciones y después de unas masacres. Pero en ese momento yo estaba ante un gobierno y conocía a las fuerzas del Estado que estaban totalmente dispuestas a volver a disparar. Totalmente. Y ¿sabes qué? Tenían las armas. ¿Qué le hace pensar eso? Porque lo he visto. Y porque he visto cómo disponían de militares y de policías. Y hemos estado en reuniones y veíamos la rabia que le tenían a la población. Entonces, en ese momento, esa famosa foto, el único que yo debo reconocer que de alguna forma fue un poco más ecuánime fue Jerjes Justiniano. Yo decido entrar a ese ampliado porque las dirigencias me dicen, defensora, nosotros podemos firmar y decir que sí, y con eso se levanta la movilización y se desmilitariza toda Bolivia. Pero usted explíqueles, y el único espacio para explicarles era ese. Y ahí sí tienes una conjunción, una mezcla entre tu larga data de derechos humanos, escuchar a tus abuelas, nunca rifarte la justicia, nunca olvidar, no perdonar. Y yo me lancé como defensora de derechos humanos, principalmente, y como defensora del pueblo, y eso me costó una arremetida totalmente fuerte. Pero, ¿sabes, Claudia? No me arrepiento, pese a los cuestionamientos en mi propia institución. No me arrepiento porque yo lo hice con la seguridad de que si ese diálogo prosperaba, se podía parar las masacres. Porque también tengo la absoluta seguridad de que Áñez, el ministro de Defensa López, Murillo, iban a seguir matando a la gente. Y la gente sabía. Era una lucha desigual. Nadia Cruz, no le doy una noticia cuando le digo que tiene fama de masista. ¿Qué les dice a todos y todas quienes creen que usted es masista? ¿Cómo defiende además su candidatura que quedó en el camino a ser defensora del pueblo? Creo que la candidatura que quedó en el camino es la mejor respuesta a esa militancia o partidización que me han dado a lo largo de estos años. Yo no tengo la responsabilidad que después de haber sido adjunta por un ámbito técnico, por mi solvencia técnica, haya sido una asamblea con 2/3 del MAS la que me haya elegido. No es mi responsabilidad. Eso no me hace partidaria de ellos. Ellos no tenían otra opción porque éramos 2 las que tenían que ser seleccionadas y creo que ninguna de las 2 tenía ningún apoyo de ningún partido político. Fue accidental para ellos y para mí fue una oportunidad para poder trabajar y tomar decisiones. Mira, Claudia, cuando una mujer, particularmente con mi pasado, llega a un espacio y le dicen, puedes tomar decisiones, y te digo, y con la experiencia en derechos humanos y con la experiencia en la Defensoría del Pueblo, de poder decir, pero yo lo que le he pedido a esta MAE o esta otra MAE que se haga, y yo voy a tomar la decisión, para mí fue la mejor oportunidad, más allá de esa partidización. Si después me han dicho, han ratificado ese masismo, porque yo fui a denunciar, otra vez, sola, no estaban los del MAS conmigo, no estaban los de oposición, no estaban grupos intermedios, no había nadie ahí, y por denunciar masacres, y por estar del lado de la gente que estaba, o sea, vinculada o no vinculada al MAS, por defenderles, ¿me van a decir que soy masista?
no me interesa porque haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y lo otro es que, yo digo, la vida te da respuestas a lo largo del tiempo y creo que la inhabilitación, nuevamente te digo, para mí es la mejor respuesta, que yo nunca he tenido apoyo ni respaldo. ¿Qué pasó? De nadie. Usted se presentó, para empezar, ¿por qué se presentó? Si había esta corriente en algunos sectores de la población y en los políticos. Hemos entrevistado a políticos, actores políticos de Comunidad Ciudadana. Estoy recordando un senador que decía, pero never in the life Nadia Cruz por masista, ¿no? Porque no es ecuánimo, etcétera, etcétera. Y con todo eso, ¿por qué usted se anima a presentar su candidatura? ¿Y qué pasó? Porque ante una oportunidad no podía desecharla. Y porque yo no me iba a quedar con la pregunta de aquí a 1 o 2 años, ¿y qué hubiera pasado si me postulaba? No. Esa fue una decisión personal. Lo que más me costó fue el riesgo familiar, que eso está muy presente a lo largo de estos años. Pero con el apoyo de ellos, con la tranquilidad que te digo de siempre haber hecho y tener una militancia con los derechos humanos, más allá de lo que puedan decir actores políticos, fue una decisión personal. Y me voy tranquila, primero porque una vez te digo, alguien tiene dudas de que el MAS me iba a dar apoyo o no apoyo, que yo era candidata del MAS. Clarísimo que no, que el acuerdo político entre el MAS y la oposición fue no Nadia Cruz. Entonces, evidentemente yo no soy de ese partido político, y lo digo con mucho respeto. Y lo segundo, porque creo que todas y todos, más allá de los cálculos políticos de quienes toman decisiones, sobre todo las mujeres, debemos buscar los espacios, las oportunidades. Y cuando se nos dan, hacer lo que siempre hacemos nosotras, lo mejor que podemos. Solamente eso, o sea, y lo otro es que te digo también, yo les escucho a algunos opositores de CC, de Creemos también, del MAS, de decir que no, que conmigo no van a trabajar, que no, conmigo no van a coordinar. La activista María Galindo, cuyo nombre ha sonado muchísimo en este último tiempo, y hasta el dijiripiripi nos ha hecho bailar a todos, pero Galindo no la tiene usted entre sus principales amigas, ¿no? Pero bueno, más allá de ella, yo te puedo decir, he recorrido todo el territorio nacional y tengo trabajo, tengo acuerdos con alcaldes de CC, alcaldes de Creemos, tengo elogios y trabajo muy bueno con ellos, tenemos leyes hechas en conjunto, más allá del partido político. Entonces, hay un poco que queda en debacle. Y en relación al activista, mira, yo siento que ella fue parte de todo un juego político que se jugó en un momento en mi contra, pero hay que reconocer algo. Ante toda la violencia de género, ante toda la decadencia de nuestro sistema de justicia, desde el activismo dio lo que parecía ser una respuesta, la más efectiva, ¿no? La mujer que tiene al feminicida suelto, que la familia que tiene al feminicida suelto, entonces ella va, hace un escándalo porque parece que el Estado así nomás funciona y lo mueve un poco. Pero lastimosamente es una respuesta muy de show. Seguramente tendrán beneficios, al final ellos son una organización no gubernamental que atiende a víctimas. Ahí el Estado tendrá que pensar cómo reforzar sus servicios de asistencia a víctimas y demás. Pero para mí ella demuestra solamente la debilidad que tiene el Estado para responderle a la población en demandas tan estructurales como son el tema de violencia de género. Pero también nos está demostrando que esa no es la respuesta. Porque con eso no paras feminicidios, con eso no terminas con la retardación de justicia, con eso no le estás generando una mejor asistencia que el Estado le tiene que dar a esa víctima. Lastimosamente no. Y aquí creo que hay que reconocer, incluida la propia Defensoría, incluida las defensoras y defensores de derechos humanos, que no le hemos sabido dar una respuesta a la población ante todo este debilitamiento institucional que tenemos en el Estado, en el sistema de justicia particularmente. Nadia, estamos hablando con esta soltura porque usted ya está fuera de carrera. ¿Tiene alguna evaluación de lo que hoy se está viviendo en la elección del defensor del pueblo, en la selección de los candidatos? ¿Tiene algo que decir? En la Defensoría del Pueblo estamos esperando con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucha curiosidad la decisión que tiene que tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional.
y estamos esperando desde enero del 2019. Así que institucionalmente, te digo, estamos ante la expectativa de lo que suceda, pero también con los brazos abiertos para poder, en el camino que nos queda recorrer con nuestra MAE, poder fortalecerla. Y a los que nos toque irnos, pues desde donde estemos, con la experiencia que hemos tenido en la Defensoría del Pueblo, seguir aportando hacia un Estado plurinacional de Bolivia con un enfoque de derechos humanos. Yo no creo que el vivir bien sea incompatible con los derechos humanos. Yo creo que el vivir bien tiene un alto contenido de respeto por los derechos humanos. A lo largo de estos años ha podido Nadia seguramente identificar aquellos lugares de la sociedad donde más la lastimamos. Violencia contra la mujer, feminicidios, siempre por parejas o exparejas, niñas y niños que viven los resultados de estos asesinatos, de estos feminicidios, el acceso o no acceso a la educación, la discriminación en un país tan racista. Una cosa es no llevar pollera, otra cosa es llevar pollera. Una cosa es vivir en un centro urbano cruceño y otra cosa es vivir en un rincón del campo potosino. Una cosa es apellidar López y otra cosa es apellidar Mamani. Una cosa es ser un general bien vestido en las Fuerzas Armadas y otra cosa es ser un joven que apellida Quispe y que pierde la vida haciendo su servicio militar. ¿Dónde la herida es más profunda todavía, defensora Nadia Cruz? Yo identificaría 3 espacios que están relacionados al debilitamiento de la estructura pública del Estado. Cuando uno habla del Estado de Derecho, cuando uno habla de generar una suerte de ceder un poco de tu libre albedrío para que el Estado genere los equilibrios en la sociedad y la administre y tengamos una sociedad armoniosa, creo que el tema de no tener un sistema de justicia solvente, acorde, pero además definido en qué le va a responder a la población y en qué no le va a responder, sea en tema de violencia de género, feminicidios, infanticidios, violencia sexual, en todo eso, ¿no? Creo que ese es un problema estructural que lacera la posibilidad de reparar derechos humanos. El otro es la corrupción. Lastimosamente tenemos procedimientos, instituciones que son muy permeables a hechos de corrupción. Y no desde un ámbito de que la institución es corrupta o el Estado es corrupto, no. Sino que hay personas que dentro de esas propias instituciones generan espacios oscuros y que en muchos casos muy impunes a hechos de corrupción. ¿Y eso qué es lo que genera? Que ante cualquier demanda o a cualquier petición o cualquier solicitud que tiene la población a cualquier institución del Estado, no necesariamente va a tener una respuesta clara. Y el tercero, que mira, creo que es un tema que no se debate, pero para mí después de la pandemia debería ser algo importante, es el tema de Madre Tierra. La Madre Tierra que implica el equilibrio de la naturaleza, los seres humanos, los seres vivientes en general. En este momento, en Bolivia, tiene riesgos y no tiene defensor o defensora, como señala la ley 700, una defensoría de la Madre Tierra. Y además que tampoco tenemos mucha experiencia o mucho desarrollo en aquello, en poder identificar aquello. Entonces yo ahí también veo que estos desequilibrios, por ejemplo lo que pasa en el norte de La Paz, los deslizamientos continuos que se dan porque con la minería se va desviando ríos, se va cambiando la geografía, se va dejando contaminación y eso va avanzando. Y eso para mí, de aquí a un mediano, largo plazo, además de generar una conflictividad fuerte en el país, lo que nos está generando es un desmedro en el disfrute de derechos universales y a libre disposición, que son
los de la naturaleza o de un medio ambiente sano. Te lo digo de estos tres estructurales que yo los veo, pero que tienen una afectación a diferentes sectores. Ahora, si hubiésemos hablado de poblaciones, el tema de mujeres, en Bolivia se avanzó mucho con el tema de la paridad, pero no hay una paridad en la toma de decisiones. Yo creo que sí debería haber la posibilidad de que el Estado sea permisible a que el ejercicio del poder de la presidenta o vicepresidenta tenga que ser una mujer, que en el caso de las primeras autoridades de los departamentos también puedan ser mujeres, de las autoridades municipales lo propio en el sistema de justicia, fiscalía, magistratura, órgano judicial. Es muy poco, hay paridad, pero quienes terminan decidiendo no son las mujeres. Otra población, y en eso además que el patriarcado, que nuestra Constitución en su prólogo habla de la despatriarcalización, lastimosamente tiene muy pocos avances. Yo creo que en Bolivia hace falta mucho en cuanto a despatriarcalización y descolonización. Y eso afecta en general a los derechos o al ejercicio de derechos de las mujeres. ¿Es feminista? No, pero sí creo en la línea de despatriarcalización, que creo que va mucho más allá del feminismo, sin ofender a nadie porque tal vez puede interpretarse mal, pero creo que la despatriarcalización nos está llamando a las mujeres a poder romper estructuras de poder, superestructuras. Y creo que en Bolivia poco se ha avanzado. Más o menos iguales, pero no tomamos decisiones. No tomamos decisiones ni sobre nuestros cuerpos. A nosotras nos siguen tratando como criminales al momento de decidir un embarazo, solamente eso. Bolivia es un país donde el aborto está tipificado en el Código Penal, pero poniendo también como acusada a la propia mujer, que es una de las víctimas. Sola cuando estuvo frente al caso de esa niña en Santa Cruz, viviendo un embarazo a los 12 años, 11 años, y con una fuerte presión para que esta niña dé a luz. Se sintió sola, usted estuvo ahí en primera línea. Y otra vez sola, pero con la conciencia tranquila y la fuerza de la ley, de la institución para poder hacer valer derechos. ¿Qué pasó con esa niña, nos recuerda? Logramos reparar los derechos a través de una acción constitucional y una larga acción de seguimiento desde la propia Defensoría del Pueblo. Se supone que ella debería todavía ser asistida por Defensoría de la Niñez, porque se tiene que entender que lo que ella ha vivido, más allá del hecho de violación. Y sí se interrumpió ese embarazo, ¿no? No puedo dar información al respecto. ¿Es católica? Bautizada. ¿Cree en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Creo en una teología de la liberación. No creo en la jerarquía de la Iglesia. La teología de la liberación ha estado muy asociada en la Iglesia a las corrientes de izquierda. ¿Es de izquierda? Soy una defensora de derechos humanos cuya opción siempre ha sido por una igualdad, más allá de lo formal, material, de todas y todos los que vivimos en este planeta. Si eso me hace de izquierda, posiblemente sí. Le voy a mostrar otra vez una caricatura que he revisado en este Piedra, Papel y Tinta al inicio y he dicho voy a compartir con Nadia Cruz, es de nuestro compañero de trabajo Al Azar. Ahí está, esa es la caricatura para hoy. Creo que encontré el candidato ideal para defensor del pueblo, dice quien o uno de los que va a decidir y obviamente el mejor candidato, como muestra ese espejo, es el que se parece a uno. Y quienes definen son los legisladores. Hay un componente político, no solamente hoy, desde nuestra querida Ana María Romero de Campero, que hubo un factor político. ¿Qué le pareció a la caricatura? Muy desafiante, es una lectura que sí se tiene desde la población, pero yo creo que en ese momento, después de todas las crisis institucionales que ha tenido nuestro país, la propia Defensoría del Pueblo, creo que es importante darle una oportunidad al hombre o a la mujer que vaya a asumir esa dirección. Yo lo decía cuando hace unas semanas, son los partidos políticos los que integran la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son los consensos
las coaliciones que han realizado los propios partidos políticos desde el inicio. Mal podrían en este momento, después de haber llegado a acuerdos, tratar de embarrar no solamente, o sea, no solo a una persona, sino a una institución. Creo que ahí deberíamos sí requerir la madurez política que hace muchos años no tienen nuestros líderes. Voy a terminar rapidito el programa porque ya no tenemos tiempo y le voy a pedir una línea de lo que usted sienta cuando yo digo Waldo Albarracín en el Defensor del Pueblo. Fue una gestión bastante interesante, me imagino que con muchos retos después de Ana María. David Tesano. Es un buen hombre que lastimosamente la institucionalidad, o no terminó de comprender la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Ana María Romero. Nuestra primera defensora, la que abre los pasos de la institucionalidad de una Defensoría del Pueblo que, como ella misma señaló, la que tenemos ahora no es la misma y no puede ser la misma, pero evidentemente ella fue una piedra fundante. Rolando Villena. Bueno, que en paz descanse. Fue un hombre bueno. Nadia Cruz. Warmi Valiente. Warmi Valiente, por eso le vamos a poner Valió la pena para despedirnos. Gabrielito, ¿pondremos Valió la pena? Valió la pena tanta locura, valió la pena perder un día la tal cordura. Valió la pena jugar mis dados en tu ruleta, la jugarreta de mi destino. En mi destino valió la pena esta jugarreta. Gracias, Nadia Cruz. Gracias por el informe del 2019. Gracias por haber estado presente cuando esa niña de 11 años enfrentó ese embarazo. Y gracias por venir acá. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Warmi Valiente, como tantas Warmis valientes que están en todos los departamentos de este bellísimo país. Esta fue la entrevista, balance, entrevista, tal vez despedida de la defensora Nadia Cruz. ¿Dónde la veremos en un futuro? Yo le voy a contar. Nos vemos mañana.